Grandes historiadores de Grecia y Roma, legados inmortales. Los historiadores clásicos de Grecia y Roma sentaron las bases de la historiografía moderna, aportando relatos detallados y análisis profundos de su época. Figuras como Heródoto y Tucídides destacan por su meticuloso trabajo, ofreciendo perspectivas invaluables sobre la política, la sociedad y la guerra de sus tiempos. Su legado trasciende siglos, influenciando no solo el ámbito académico, sino también la cultura popular, demostrando la relevancia perdurable de sus escritos. Heródoto, conocido como el padre de la historia, revolucionó la forma de documentar el pasado con sus investigaciones sobre las guerras médicas. A través de un relato fascinante, mezcló historia con elementos de mito y geografía, estableciendo un precedente para la narrativa histórica. Sus obras no solo informan sobre conflictos antiguos, sino que también brindan una ventana a las culturas y sociedades de su tiempo. Tucídides, por otro lado, se enfocó en la imparcialidad y el análisis riguroso de los hechos en su crónica de la Guerra del Peloponeso. Su enfoque científico de la historia, basado en testimonios y la observación directa, marcó un hito en la narrativa histórica. Tucídides nos enseña la importancia de la objetividad y el escepticismo crítico al evaluar eventos pasados. Jenofonte, un discípulo de Sócrates, aportó una perspectiva militar única a la historiografía griega. Su obra Anábasis es un emocionante relato de la expedición de los 10.000, ofreciendo insights sobre la táctica y la moral militar. Jenofonte combina su experiencia en el campo de batalla con un profundo análisis del carácter humano, enriqueciendo la comprensión de la historia griega. Polibio, con su análisis de la constitución romana en Historias, introdujo la idea de que los eventos históricos están interconectados y pueden enseñar lecciones valiosas sobre el gobierno y la sociedad. Su enfoque en la causalidad y su creencia en una historia cíclica han influenciado profundamente el estudio de las civilizaciones antiguas, demostrando cómo la historia puede servir de guía para el presente. Cayo Julio César, aparte de ser uno de los líderes militares y políticos más emblemáticos de Roma, nos dejó un tesoro histórico a través de sus comentarios. Estos escritos proporcionan una visión detallada y directa de las guerras gálicas, permitiéndonos entender desde la perspectiva del propio César los conflictos que expandieron el dominio de Roma por Europa. Tito Livio, por su parte, nos ofrece una narrativa monumental sobre la historia de Roma desde su fundación en Ab Urbe Condita. Su obra, aunque idealizada en ciertos aspectos, es fundamental para comprender la evolución de Roma y sus tradiciones, contando con una riqueza de detalles sobre sus figuras políticas, militares y culturales que han modelado el destino de la ciudad. Salustio, con un enfoque particular en la moralidad romana, critica el declive ético de la República a través de su obra La Guerra de Jugurta. Este texto no solo narra el conflicto contra el rey númida Jugurta, sino que también reflexiona sobre cómo la corrupción y la ambición socavaron los cimientos de la República. Plutarco, a través de sus Vidas paralelas, establece un innovador formato de biografías comparativas entre ilustres griegos y romanos, resaltando sus virtudes y defectos. Esta obra no solo es valiosa por sus relatos históricos, sino también por promover la reflexión sobre la naturaleza humana y el liderazgo, trascendiendo el tiempo y las culturas. Tácito, con una perspectiva crítica, analiza en Anales y Historias el Imperio Romano, bajo el gobierno de los emperadores, destacando las intrigas políticas y la decadencia moral de la sociedad romana. Su enfoque detallado y su estilo narrativo lo convierten en una fuente indispensable para entender los desafíos y complejidades del poder en Roma. Dionisio de Halicarnaso se destacó por fusionar la historia con la retórica, ofreciendo una perspectiva única sobre el pasado romano. Su obra no solo informa, sino que también persuade y deleita, mostrando el poder de la palabra escrita en la comprensión de la historia. Eusebio de Cesarea, por su parte, abrió un nuevo camino en la historiografía al centrarse en la historia eclesiástica. Su historia eclesiástica es fundamental para entender los primeros siglos del cristianismo, marcando un antes y un después en la narración histórica religiosa. Josefo Flavio introdujo a los lectores en la complejidad de la historia judía bajo el dominio romano.
Sus detalladas descripciones ofrecen una ventana única a la vida, las tradiciones y los conflictos de la Judea antigua, sirviendo como un puente esencial entre culturas. Amiano Marcelino continuó el legado de Tácito, extendiendo la narración histórica hasta el Imperio Romano tardío. Su compromiso con la veracidad y el detalle proporciona una visión crítica e invaluable del declive de Roma, mostrando las intrigas y desafíos de la época. Diodoro Sículo aspiró a abarcar la historia mundial en su Biblioteca Histórica, una hazaña ambiciosa que lo distingue entre sus contemporáneos. A través de su extensa obra, nos ofrece un mosaico de relatos que reflejan la diversidad y complejidad del mundo antiguo. Estrabón, con su vasta obra geográfica, nos enseña cómo el espacio físico configura la historia humana. A través de sus escritos, comprendemos que la geografía es más que un escenario. Es un actor clave en el desarrollo de civilizaciones. Pausanias, en su meticulosa descripción de Grecia, ofrece una ventana a la mitología y las leyendas que moldearon el etos griego. Sus relatos no solo sirven como guía turística de la antigüedad, sino como puente hacia el pensamiento y la espiritualidad de una época. Apiano se adentra en las complejidades de las guerras civiles romanas, desentrañando las ambiciones, estrategias y conflictos que definieron el curso de Roma. Su obra es indispensable para entender las dinámicas de poder y las personalidades que tejieron la trama de la Roma antigua. Arriano, a través de sus detalladas campañas de Alejandro Magno, no solo narra conquistas, sino que también profundiza en las tácticas y estrategias militares que establecieron a Alejandro como un líder legendario. Su análisis nos acerca de manera única a la mente de uno de los mayores conquistadores de la historia. Quinto Curcio Rufo, con su dramatización de la vida de Alejandro Magno, ofrece una perspectiva más personal y humana del macedonio. A través de su narrativa, emerge la figura de un líder no solo definido por sus victorias, sino también por sus desafíos y vulnerabilidades. Cornelio Nepote destacó por su habilidad para capturar la esencia de figuras militares y políticas importantes en su obra. A través de sus biografías, proporcionó una visión íntima del carácter y logros de sus sujetos, ofreciendo así una perspectiva única sobre la historia. Velleio Patérculo nos regaló una visión compacta, pero intensamente rica del Imperio Romano en su Historiae Romanae. Su habilidad para condensar eventos complejos en relatos breves pero informativos hace de su trabajo una fuente inestimable para entender la Roma antigua. Sexto, Julio Frontino, a través de sus tratados, no solo iluminó las tácticas militares y principios de ingeniería de su tiempo, sino que también ofreció un vistazo a la mente estratégica romana. Su obra sigue siendo un testimonio de la avanzada comprensión militar y técnica de la época. Flavio Vegecio Renato, con su Epitoma Rei Militaris, influyó profundamente en la teoría militar a lo largo de los siglos. Sus enseñanzas sobre la preparación, estrategia y tácticas militares han perdurado, demostrando el impacto duradero de su pensamiento. Suetonio abrió una ventana a la vida privada de los 12 césares romanos, aportando detalles íntimos y a veces escandalosos. Sus biografías revelan las complejidades del poder y la personalidad en la cúspide del Imperio Romano, brindando una perspectiva humana a figuras a menudo idealizadas. Casio Dion se destacó por su minuciosa Historia Romana, que abarca más de un milenio. Su obra es una fuente invaluable para comprender la evolución política y social de Roma, presentando un relato detallado y profundo. Herodiano, enfocándose en el turbulento siglo III, captura la esencia de un imperio romano en crisis. Su narrativa ofrece una perspectiva única sobre los desafíos y transformaciones de este periodo, esencial para entender la fragilidad imperial. Zósimo, considerado la última voz pagana de la historia romana, ofrece una visión crítica sobre el declive del imperio. A través de sus ojos, observamos los cambios y las causas que llevaron al ocaso de una era. Eutropio, con su Breviarium ab urbe condita, proporciona una visión concisa pero comprensiva de Roma. Su trabajo destila siglos de historia en una narrativa accesible, capturando los momentos clave que definieron al imperio.
La obra de estos historiadores, desde Casio Dión hasta Eutropio, no solo enriquece nuestro conocimiento del pasado clásico, sino que también ilumina nuestra comprensión del presente. Su legado perdura, ofreciendo lecciones valiosas y perspectivas atemporales sobre la naturaleza humana y el poder.